Capítulo 10. Alegro en el horizonte de eventos. Señor Selen, buenas noches. ¿Ya se va? Preguntó el Sépstrica, apareciendo por un lado del militar uniformado, una vez este estuvo fuera del perímetro de la casa de Ao. ¿Ishik? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Preguntó el galey desprevenido. Disculpe, lo vi llegar esta mañana y no quería que se fuera sin saludarlo antes. Así que terminé escuchando la conversación que tuvo con Ao. Lo lamento. Una vieja costumbre no puede morir así como así, supongo. Mostró su disgusto el Pokémon de las espadas y retomó su camino a paso lento en compañía de la cebra. Me alegra ver que sigues con bien al menos. ¿Qué ha sido de tu vida? Ahora me dedico a la enseñanza, presumió con una sonrisa llena de orgullo. Pude convertirme en maestro y ahora doy clases en el grupo de Xian. Es todo un honor para mí poder orientar al hijo de Ao y Marina. Pues no parece que lo estés haciendo muy bien, murmuró Selen, dejando salir sus pensamientos tras un leve suspiro. Disculpa mi vieja costumbre. ¿Qué puedes contarme sobre el chico? Hasta hace poco era un niño tranquilo y bien portado, algo retraído, sí, pero de buen corazón y notas casi perfectas, tal como uno se esperaría que fuera el digno hijo de un viejo héroe de Aurea. Entonces ese comportamiento es nuevo. La verdad, todo era normal hasta hace un par de meses, hasta que la escuela organizó un viaje a la capital para todos los alumnos de nuestra clase. Algo en ese museo de historia hizo que Xian cambiara de manera abrupta. De pronto se obsesionó con la patria y el heroísmo, al punto que se alejó de sus compañeros. Después de eso, acusó de traidor a un viejo amigo suyo y se lanzó en su ataque en los honores a la bandera. Desde entonces, todo ha ido en espiral hacia abajo para ese niño. Pero lo de hoy no tuvo nombre. Cruzó cualquier frontera. ¿Algo en el Museo de Historia en la capital? Repasó, sin esperar una respuesta de vuelta. Aún no hay nada ahí sobre Wolframio o Ao. ¿Recuerdas algo inusual que haya pasado o que hayas visto, aun si no se conecta con Xian? Luego del recorrido, los chicos podían deambular libres por el museo un rato. Y ahí fue cuando Xian se terminó topando con un Pokémon del ejército por su cuenta, lejos de mi vigilia. Se trataba de un viejo Flygon, que lo invitó junto al resto de niños para recorrer los pasillos en su compañía. No me parece que haya tenido nada especial su explicación tampoco. En cuanto terminó, se marchó de ahí sin más, entregando un caramelo cualquiera al chico como gesto de despedida. Después de eso, Xian volvió a ser tan callado como era siempre. Por más que pienso y pienso, no se me ocurre nada que lo haya hecho cambiar de pronto. ¿Un Flygon, dices? Preguntó Selen, frenando su andar por un instante, apenas perceptible antes de volver a flexionar la pierna y retomar su camino. No me suena ninguno. Aun si te da un chocolate tu héroe, no me parece que sea suficiente razón para enajenarse de esa manera. Debe haber algo más. También pienso lo mismo, pero es todo lo extraño que pude notar ese día, dijo el Sépstrica, bajando el cuello y cerrando los ojos. Por favor, usa tu influencia e investiga todo lo que puedas al respecto. No quisiera que Ao y la señora Marina tuvieran que mudarse lejos de aquí. El museo de la capital. Veré qué puedo encontrar al respecto estos días. Por cierto, añadió, previo a seguir su camino en soledad, muchas felicidades por haber encontrado la vocación de tus sueños. Sobre ti recae ahora la responsabilidad de guiar a los niños que regirán el futuro de Aurea. Estoy orgulloso de ti, Ishik Colt. Se despidió con un saludo marcial y salió de ahí perdiéndose entre los faroles encendidos que se difuminaban en la penumbra, dejando a la cebra erguida en posición de firmes con su soledad, mientras repasaba gustoso las afables palabras de quien fue su mentor y compañero de viaje en tiempos pretéritos. A la mañana siguiente, el Riolu se levantó por cuenta propia apenas el sol se asomó radiante por su ventana, saliendo de casa sin despedirse o siquiera ver a sus padres primero. Solo tomó la pequeña lonchera muy bien alistada que se encontraba sobre la mesa y, con mochila en hombro, emprendió camino rumbo a la escuela, marchando a paso redoblado mientras simulaba llevar la bandera del reino con ayuda de una rama recta que guardaba en el jardín. Entonando con pasión en su cabeza el estribillo del himno imperial, repasaba las vivencias del día anterior sin mostrar el menor signo de arrepentimiento por el estado de su madre tras el accidente. Lo único que le importaba era servir con orgullo a su patria, inspirado en gran medida gracias a las miles de aventuras que alguna vez le contó su padre antes de dormir. Ao, quien desaprobaba en alma y cuerpo el fervor patrio que tenía a su hijo tan ofuscado, poco hizo por buscar entenderle, y centró mejor toda su atención en hallar una manera de frenar tan mala obsesión. Tras conversarlo con Marina,
Una noche lo llamó a la sala y lo sentó en sus piernas como si fuera a contarle otro cuento antes de dormir, pero terminó revelando, para su sorpresa y a modo de secreto, que su madre era oriunda del país de Plata. Esperaba que con ello Cian entendiera que no puede ir por la vida pretendiendo que todo se dividía en tonos de blanco y negro, pero salió mal. Antes de poder ahondar más en su explicación, el riolo perdió la vivarosa sonrisa que le caracterizaba y cesó los movimientos de su cola de forma repentina, mirando a ambos con cierta inconformidad primero, pero que fue evolucionando a gran velocidad en una irrevocable aversión hacia sus progenitores. Se sintió extraño y vulnerable al lado de ellos por haberle ocultado semejante información. Su madre le pareció a partir de ese momento un ente chocante al que desconocía por completo, mientras que a su padre lo veía como un agente corrompido de la justicia en el mejor de los casos. Sin amigos con cuales compartir la tarde, el niño usó gran parte de su tiempo libre para pensar en soledad respecto a cualquier cosa que le pareciera sospechosa de su vida. Al principio fueron pensamientos que trató de desechar, sumergiéndose en cuentos y mundos de historietas que tanto le fascinaban. Sin embargo, conforme fueron pasando los días, sus dudas también se fueron incrementando, hasta el punto de volverse insostenibles en su cabeza. La frustración almacenada en su mente no pudo ser contenida más, y lentamente fue perdiendo el gusto de su pasatiempo favorito, hasta verlo con la misma indiferencia con la que relacionaba a sus padres. Les agarró un odio tal que quería tirarlas lejos y no verlas más, pero tampoco se atrevió a hacerlo. El Greninja de la portada era su héroe después de todo. Imitarle y ser un justiciero como él era su más grande aspiración. Muchas veces se preguntó qué habría hecho él en esa situación, sin poder llegar a una respuesta entre las hojas de su historieta. La única forma de saberlo era preguntándole directamente, pero él no existía, y eso es lo que al niño más le dolía. No tuvo más remedio que buscar un sustituto más cercano para saber si debía seguir con sus padres o huir de casa. Necesitaba a alguien que luchara por la justicia y todo en lo que él creía que era correcto. Su padre no fue una opción, y su maestro quedó descartado tan pronto le pareció verlo tomar una postura similar a la del resto de sus compañeros. Tachando nombres de su corta lista, llegó a la conclusión de que su único aliado incondicional en el mundo era aquel Flygon, el mismo que conoció durante el paseo escolar en el museo de la capital. Seguramente él era tan bueno y fuerte como el legendario Gilgamesh de sus historietas. Él más que nadie podría ayudarle a encontrar tierra en el mar de dudas e incertidumbre en el que había encallado. Ni corto ni perezoso escribió una carta en la que relataba su situación con todos los detalles necesarios para ponerle en contexto sobre su predicamento. Si bien dicha carta no tenía una dirección real escrita ni mencionaba el nombre de Flygon por ningún lado, consiguió su destino de llegar a la capital junto al resto de cartas que otros niños solían escribir a sus héroes y seres queridos. No obstante, nadie en las oficinas de correo pudo dar con el Pokémon a quien iba dirigida, pues a ninguno de los soldados ni empleados estatales les era familiar un Flygon dentro de los puestos más altos del ejército. Tuvo que pasar un tiempo para que los rumores corrieran y un Pokémon de alto rango se hiciera con la carta por la fuerza, leyendo su contenido sin reparar en el destinatario original. Después de todo, nadie podía negar que iba dirigida a la milicia de Aurea a final de cuentas. Intranquilo por el contenido que encontró escrito por el puño y letra del niño, no tardó en enviar a su mejor soldado a negociar con Ao, ordenando al Gallade que lo llevara ante él a cambio del bienestar de su esposa, Marina Magnum. ¡Firmes! ¡Ya!, anunció el niño una vez quedó frente a la escuela, que ya anunciaba el comienzo de las clases mediante una gran campana que había en lo alto del muro externo. ¡Descansen!, dejó su vara oculta en los arbustos que decoraban la periferia y corrió al salón animado, alegre de haber llegado otra vez justo a tiempo para no perder un segundo de su vida con sus compañeros fuera del horario escolar, sin darse la oportunidad de entrever que ese día sería muy diferente al resto, con lo que ya muchos se habían percatado antes, enterándose de la novedad solo hasta que llegó al aula y vio a los niños sentados en orden y sin hacer ningún ruido, mientras que su maestra hablaba de pie frente a todos. Su nombre es Kuro Masamune y compartirá clases con nosotros a partir de ahora que sus padres se han mudado de la capital. Presentó el Zebstrika al Zorua de copete algo despeinado y caído hacia el frente que tenía justo delante suyo. Seamos amigos todos de él y cuidémoslo bien, ¿entendido? Viró hacia el Zorua. ¿Algo que quieras decir a tus nuevos compañeros para que te conozcan mejor? ¡Un placer conocerlos!, saludó con entusiasmo. ¡Luchemos juntos por la justicia bajo el mismo cielo azul, sin importar dónde estemos! Esa fue... murmuró Cian su sorpresa desde la puerta. No, seguro solo una coincidencia. Sacudió su cabeza en negación y, sin pedir permiso para entrar,
se atravesó en medio de todos para llegar a su lugar. Los pupitres de la escuela estaban diseñados para que los alumnos se sentaran por parejas, pero desde su repentino cambio de actitud, el padre del Sentret que se sentaba junto a Cian pidió que lo movieran de lugar, dejando al Riolu con todo el espacio de dos para él solo. Buenos días, Kuro. Entonaron al unísono los alumnos su apatía, poniéndose en pie junto al pupitre solo para cumplir con la etiqueta del saludo que les instruyó su maestro desde el comienzo del año escolar. Pasa a sentarte con... Barrió el lugar con la mirada, evitando colocarlo con Cian en primera instancia, pero terminó por mandarlo con él luego de que un emolga sentado justo delante de su escritorio tumbara, de humano tazo a conciencia, la lapicera del Sentret que invadía tanto su espacio como la de su compañero Staryu. ¡Kalem! Ya que tienes tantas ganas de estirarte, más tarde irás tú a buscar un pupitre para Kuro y Chocolate. Pero... Sin peros, jovencito, elevó la voz el profesor. Pide perdón a Chocolate y recoge sus cosas ahora. Y luego traerás ese pupitre que te dije si no quieres que llame a tus padres de nuevo. Uy, de todo corazón, musitó el emolga apretando los dientes. Lamento mucho que Cian sea un tonto y hayas tenido que sentarte con nosotros. Tras escuchar aquellas palabras, el grupo entero comenzó a reír. No porque les pareciera gracioso, pero cualquier excusa para quejarse del Riolu les venía bien. Sobre todo para el macho sentado en diagonal a Cian, sobre la hilera del fondo, quien parecía no tener fin a los comentarios ácidos dirigidos al perro azul. ¡Blanca!, llamó el eléctrico al tipo lucha por su nombre. Una vez el ambiente se tornó incontrolable. ¿Te quieres salir? Pero yo no hice nada, reclamó el pálido, corriendo a su asiento desde el lugar del emolga. La culpa la tiene Cian, castíguelo a él. ¿Yo qué? Cian no tiene la culpa de que tú estés de pie, babotas, contestó una Boneri desde el primer asiento, acicalando las esponjas de sus orejas para después dirigirse al Zepstrika con un tono meloso y haciéndole ojitos. ¿Quiere que llame a la directora, querido profesor? Lo que quiero es que tú también guardes silencio, Kofi, ordenó Ishik con firmeza. Y todos los demás compórtense de una manera ejemplar para nuestro nuevo alumno. Pero si Kuro ya se va a sentar con Cian, guácatelas. Pobrecillo, él no tiene la culpa de que su compañero sea todo un gaznápiro. Si no hacemos algo, Cian llenará la cabeza de Kuro con ideas raras para el final del día. Genial, apenas va llegando y ya pusieron al nuevo a cuidar al bebé. Diversos comentarios en un estilo similar se alzaron por toda el aula con la intención pura de herir al Riolu. Este, sin embargo, permaneció inmune a sus palabras, ignorando todo lo que decían mientras sacaba sus colores de la lapicera y los ordenaba de menor a mayor frecuencia sobre la mesa. Maestro, si quiere yo me puedo sentar al lado de Cian, se ofreció la coneja, levantándose con toda y mochila del asiento, tan presurosa que en el proceso se le cayeron gran parte de sus marcadores por debajo de la banca. Quédate en tu lugar, Kofi, demandó el Zepstrika, golpeteando el suelo con su pezuña trasera. Una sola palabra más y dile adiós a tu puesto como delegada de la clase. Kuro se sentará junto a Cian por ahora, y no quiero más alboroto al respecto. ¿Entendido? Guarden silencio y abran su libro de ejercicios en la sección de matemáticas. ¿Matemáticas tan temprano? No es justo. Sí, matemáticas a primera hora, y las repasaremos todo el día si es necesario. El promedio del último examen ha sido muy lamentable, así que nadie saldrá hoy de mi clase hasta que aprendan a hacer quebrados correctamente. ¿Queda claro, señorito Blanca? Yo no dije nada, solo repetí lo que Sky dijo primero en voz baja, acusó el tipo lucha al fanfi con el que compartía la banca. También dijo que sus clases eran más malas que un Pokémon de plata. ¡Se lo juro! ¡Lo escuché con mis dos oídos! El ambiente volvió a calentarse entre el Zepstrika y el pequeño elefante celeste, pero Kuro dejó de prestarle atención a lo que el resto del aula hablaba, para centrarse de lleno en su nuevo compañero de pelaje azul, contemplando curioso la forma en que éste sujetaba su cuaderno con recelo entre sus piernas, como si estuviera escribiendo un montón de notas pese a que la clase aún no había empezado. ¡Hola! ¡Mucho gusto! Extendió su patita delantera para saludar al Riolu de un apretón, quedando tendido con ella al frente sin recibir respuesta alguna por parte del tipo lucha, ni con su boca ni con sus gestos. Simplemente pasó de su voz sin dedicarle una sola mirada, una actitud que más que molestar al zorrito siniestro, le llevó a soltar una pequeña risilla traviesa, intrigado por conocer la clase de Pokémon con el que le habían sentado. Sí. No hay mayor fortuna que una amistad, así que hagamos de esta un tesoro invaluable. Tan pronto como escuchó aquella frase, Cian frenó su escritura de golpe, volteando a verlo por primera vez. Su gran sonrisa, su copete despeinado, el círculo oscuro alrededor de su ojo, su prominente mechón de cola que no dejaba de bambolearse vivaracho, y esa pequeña risilla cueca que sonaba más como un susurro al viento. Todo eso
fueron cosas que Xian simplemente pareció ignorar, centrándose únicamente en la frase que usó para presentarse. «Tú eres...», dijo finalmente el Riolu, tras un leve suspiro inconforme, tratando de articular sus palabras con extrema cautela en lo que bajaba de a poco su libreta. Esa frase era de... No le hagas caso a Xian, interrumpió el macho, apareciendo por un lado del Riolu para golpear su hombro. Él es tan solo un bebé. No sabe cómo comportarse con los grandes aún, añadió, palmeando su espalda con pesadez. Por tu bien, será mejor que lo ignores y vengas a jugar conmigo a la salida. Por supuesto, contestó el Zorua tras apreciar el gesto de desagrado en la cara del Riolu cada que el macho tocaba su espalda, frunciendo el ceño y mostrando los incisivos de forma cada vez más evidente mientras tenía la cabeza gacha. Blanca, vuelve a tu asiento ahora, ¿o quieres acompañar a Sky allá afuera? Pero yo no hice nada, repitió el tipo lucha. Solo fui a prestarle un borrador a Kuro porque Xian no quiso compartir el suyo. ¿Es cierto eso, Kuro? El zorrito solo rió cuando vio el pedazo de goma con forma de Fanfi ahora sobre su mesa. No era que estuviera desgastada realmente, pero sí se notaba que alguien la estuvo desgarrando con sus uñas hasta conseguir un sinfín de partículas, las cuales ahora estaban dispersas por toda la espalda de Xian. Al no obtener ninguna respuesta contundente por parte del Zorua, el maestro debió quedarse con la versión dada por el macho como verdadera, reanudando la clase finalmente, desde el primer capítulo de la unidad. El resto del día continuó sin mayor novedad a la de un viernes cualquiera, con Ishik dirigiendo todas las preguntas del libro a Kuro para evaluar su nivel de habilidad y conocimientos con respecto al de la clase. Si bien contestó casi todas bien, tampoco demostró ser un niño excepcional, tomando más tiempo del requerido por el promedio para hacer los cálculos de forma manual en cada actividad. En muchas ocasiones, fue tanto el tiempo que demoró que Xian terminó por soplarle la respuesta exasperado. 34, susurró el Riolu fastidiado. ¿Ah? La respuesta es 34. 24, sí, ya lo tengo, señaló orgulloso su cálculo tachonado. 34, dije. Se te olvidó sumar el 1 de arriba. ¿Todo bien allá atrás, Xian?, preguntó el maestro desde su escritorio. Recuerden que es una actividad individual, ¿eh? No tenía ninguna razón para querer ayudarlo o meterse en problemas con su maestro por algo así, pero simplemente no podía dejar pasar un error tan básico ahora que lo había visto de reojo en la libreta de Kuro. El instinto de querer corregirlo se activó en lo más profundo de su ser, y actuó sin pensarlo más. ¡Toma! Le pasó su libreta por debajo de la mesa. Sí. Pensó el Zorua a su resilla, que ya era más como una muletilla, feliz de que su plan hubiera resultado exitoso. Muchas gracias, Xian. Pasó la página con prisa y se dirigió de lleno a las últimas hojas del cuaderno, para ver qué tanto escribía antes de comenzar la clase. Si no eres de los que hablan, seguro eres de los que escriben. Sí. ¿Qué haces? ¡Detente! Luchó por recuperarla, un Xian por demás avergonzado, pero el deseo de Kuro por conocer a su nuevo amigo fue más fuerte, y entre los jaloneos que se daban inmutados sobre el asiento, este pudo notar una serie de garabatos de las hojas finales, en los que el Riolu vestía y posaba como un superhéroe. ¿Ese eres tú?, preguntó el Zorua genuinamente asombrado por la calidad de los dibujos. ¡Increíble! Por favor, suéltala. No veas. ¡Ey! ¿Qué ocurre ahí atrás? Xian, ¿me lo vas a explicar o qué? Kuro está... Kuro quiere ver mi zona privada. Un breve momento de silencio incómodo inundó el salón de clases antes de que todos los niños comenzaran a reír fuera de control por la declaración de Xian, aunque este no entendió de qué se estaban riendo, y en su inocencia creyó que se burlaban de él por su debilidad aparente. Kuro, ¿podrías explicarnos mejor lo que quiso decir tu compañero? Xian y yo nos estábamos presentando, así que me mostró sus partes privadas para que yo lo hiciera luego. Solo cuando lo escuchó de esa manera fue que Xian cayó en cuenta del malentendido, poniéndose en pie en el acto, totalmente rojo, para tratar de explicar mejor la situación. ¡Aguarden! ¡No es lo que piensan!, manoteó en el aire. Lo que pasó es que... Ya fue suficiente algarabía con usted, jovencito. Cubres tu dignidad ahora mismo y te me sales del salón a pensar en lo que hiciste. Pero yo... En la puerta, ya. Pero yo nunca quise... Si no te sales ahora mismo, llamaré a la directora y a tu madre para que seas tú quien les diga lo que has hecho. ¿Quieres eso? ¿Ah?
Al niño no le quedó más remedio que reconocer aquella batalla como una perdida, a la que no le dejarían replicar más, por lo que, con disgusto, tomó sus cosas y salió del aula para escuchar la clase desde la entrada. Kuro trató de disculparse con él, pero los abucheos y las burlas iniciadas por el Machop fueron más fuertes y lo acompañaron en todo su trayecto hasta la salida, por más que el profesor demandó silencio. Durante el resto de la mañana y parte de la tarde, Cian tuvo que compartir lugar afuera junto al Fanfi previamente regañado. Vaya, vaya, ¿dónde quedó tu tonta justicia ahora, Cian? Cuando sonó la campana que indicaba el fin de las clases, Cian tuvo que esperar a que salieran todos sus compañeros del salón antes de poder entrar a recoger sus pertenencias, encontrando para su sorpresa que alguien había escrito en su mesa la leyenda Kuro más Cian, encerrado en un gran corazón perfecto. Molesto más por el hecho de que habían ensuciado su lugar de trabajo que por el mensaje en sí, intentó limpiarlo con un poco de saliva de su mano, pero este se rehusaba a salir. ¡Ay no! Revisó su palma sucia con prisa solo para descubrir la tinta corrida en todas direcciones. ¡Mis apuntes! Eres un Pokémon bastante extraño. Oh, sí. ¿Aún quieres reírte de mí? Replicó ofuscado, sin girarse a verlo, sujetando firme su mochila entre las manos. Pues no me importa. Ya trajeron una banca para ti y chocolate. Mañana no tendremos que hablarnos más. Vete al club de Blanca y Calem si tanto quieres y déjame en paz. En realidad solo quería regresarte esto. Gracias a tus apuntes ya no tuve problemas para responder las preguntas de hoy. Sí. Eres muy bueno dibujando también. Lamento haberme puesto así de pesado. Con todo el desorden que hubo antes, no imaginé que te fueran a sacar de verdad. Perdóname, por favor. Mirando su cuaderno fijamente, Cian esperó un momento girando la cabeza a ambos lados para confirmar que no se tratase de una trampa más. Lo tomó entonces a regañadientes para transcribir las notas que había apuntado en su mano, pero en cuanto se dispuso a hacerlo, descubrió que todo lo de ese día ya estaba previamente escrito, encontrando además una nota al final que nada tenía que ver con las clases de ese día. Aun si el mundo se llena de villanos, nunca dejes de luchar por tus sueños, leyó en la nota. Gracias, guardó su cuaderno y salió de la institución con mochila bajo el brazo. Normalmente, al salir de clases los niños se dirigen directo a sus casas entre semana, pero al ser este un viernes por la tarde, aprovechaban para jugar en los alrededores hasta el anochecer. Para Cian, en cambio, quien ya no tenía con quién jugar desde hace tiempo, solo significaba que era un día para enfrentarse al hostigamiento del Machop y su grupo de amigos, quienes lo perseguían todo el camino en una carrera hasta perderles de vista. ¿Ya te vas a casa tan temprano?, preguntó Kuro, siguiéndole de cerca. ¿No te gustaría quedarte a jugar conmigo por aquí? Cian, quien iba delante de él, no se detuvo a contestar, por lo que el zorrito siniestro solo siguió insistiendo con la misma pregunta, andando detrás suyo, esperando porque le hiciera caso una vez se fastidiara. ¿Por qué me sigue con tanta insistencia?, se cuestionó Cian en su cabeza, recordando cómo el Zorua había accedido a jugar con Blanca después de clases. Lo mejor será perderlo de vista cuanto antes. Solo quieren hacerme daño. Veo que sigues buscando el lugar al que perteneces, exclamó Kuro luego de rendirse con su última pregunta. Cian reaccionó a esto inconscientemente, parando las orejas y frenando su andar al instante. Tu lugar de luz, libre de mentiras. De eso se trata nuestro viaje, finalizó Cian, volteando a verlo con seriedad, mientras una afable corriente de aire hizo volar las hojas a su alrededor, un viento afín que Kuro aprovechó para alcanzarlo cerca del puente. Oh, sí. La armadura que usa el Riolo en tus dibujos es la misma que aparece en el jinete de las olas Greninja, ¿no? La cara de Cian se iluminó por completo cuando se enteró que alguien más conocía esa historia, cuando descubrió que las frases que había estado escuchando desde la mañana no eran alucinaciones suyas como ya le había ocurrido antes. Pensó en cuestionar al Zorua por su opinión, pero antes de poder hacerlo se vieron interrumpidos por la aparición de Machop y Emolga, quienes los asaltaron de frente al final del puente. Vaya, pero si es nada más y nada menos que Cian el desviado. Se mofó el Pokémon tipo lucha, llevando en su mano el mismo marcador con el que habían rayado la banca de Cian. Te lo juro, Kuro, si yo fuera tú, me alejaría de Cian lo antes posible. Seguro que espera el momento para contagiarte con sus bichos de raro. Rayos, al final se fue solo para distraerme. Ni creas que he olvidado lo de la última vez, exclamó Blanca, elevando un puño hacia el Riolo. Desde ese día la gente no hace más que reírse de mí. Oh, ¿y qué fue lo que te hice?, preguntó el azul con una mano sobre su mentón y ladeando la cabeza. ¿Me das una pista?
¿Ya lo ven? ¡No deja de burlarse de mí! Se quejó haciendo una pataleta sobre su sitio. Como si no recordaras que al inicio del año cambiaste de lugar mi mochila cuando no estaba. Gracias a ti me tuve que sentar con ese gordinflón de pacotilla y ahora todo el mundo cree que somos amigos. Oh, así que era eso. Chocolate fue el que la movió para tomar un lápiz cuando se le cayó, y justo después entró el profesor que nos obligó a quedarnos ahí. Repasó los hechos en silencio con algo de pena, sin tener la más mínima idea de cómo explicárselo, aunque le pareció también un detalle tan ínfimo que ni siquiera requería explicación en primera instancia. En su lugar, eligió jugar con él, soltando una frase de Greninja ahora que Kuro la había traído de vuelta a su cabeza. Entiendo que estés molesto y eso te haya obligado a tomar el camino de la venganza. Le tomó del hombro y cruzó miradas con él. Sin embargo, nuestro encuentro aún no debe ser. Nosotros estamos destinados a enfrentarnos solo cuando hayamos llegado a lo más alto. Solo entonces podremos saber quién de los dos es el guerrero más fuerte. Tras decir aquello, Kuro comenzó a reír en voz baja, mientras que Machop por su parte no pareció entender el discurso, y solo se limitó a echarle una mirada perdida. Emolga, en cambio, se le notaba entusiasmado, y terminó aplaudiendo a las palabras del Riolu creyendo que iba en serio. ¡No estés jugando conmigo!, gritó Blanca, quitándose de encima la mano del Riolu. ¿Y tú, Kalem? ¡No te pongas de su lado!, sonrió con malicia. Les daré una última advertencia a ustedes dos. No se junten con Xian. Después de todo, él no es más que un perro de sangre sucia. ¿Perro de sangre sucia? Preguntaron Kuro y Kalem al mismo tiempo, desconociendo un término que escuchaban por primera vez, en lo que echaban una mirada a Xian, quien ahora se encontraba cabizbajo al escuchar ese sobrenombre. No es que conociera su definición tampoco, pero sabía perfectamente de lo que el Machop estaba hablando. El otro día escuché a los adultos hablar sobre él, y decían que su mamá no era de Aurea. Xian es hijo de un Pokémon de plata. Se llevó las manos a la cintura. Por lo que sabemos, incluso podría ser un espía enemigo. ¡Cállate!, quería gritar el Riolu con tanta energía que dejó caer su mochila al suelo. Quería salir corriendo y golpear al Machop en la boca para que no hablara más, pero no fue capaz de hacerlo. En su lugar, se quedó solo de pie, inmóvil, mordiendo su labio inferior hasta provocarse una herida de la frustración. ¡No es mi culpa! ¡Yo no he pedido tenerla de mamá! Seguía discutiendo en su mente ante las miradas incómodas de Emolga y Zorua. ¿Es cierto eso, Xian?, preguntó Kalem incrédulo, asumiendo que Machop tenía razón cuando el Riolu evitó responder. Sin decir palabra alguna y con la mirada perdida en el suelo, Xian se alejó del lugar, escuchando solo la triunfante risa de Blanca cada vez más a la distancia. ¡Eso ha sido muy cruel!, reclamó el Emolga, corriendo al Machop del lugar con sus gritos. No tenía idea de que aquí consideraban a los Pokémon de plata como enemigos, comentó el Zorua un poco confundido. En realidad, este pueblo está más cerca de las ciudades de plata que de la misma capital, por lo que es normal ver a Pokémon de allá que vienen a vender cosas aquí, sobre todo los fines de semana, contestó Emolga una vez que el Machop se fue a casa regañado. Nunca he visto que alguien los maltrate o piense mal de ellos. Hizo una pausa. Lo que sí es verdad es que si Xian es hijo de uno, jamás podrá pertenecer al ejército, tal como dicen que aspira a hacerlo. Minutos más tarde, Xian llegó a su casa, siendo recibido por su madre en la entrada, quien llevaba esperando por su regreso desde que anocheció por completo. Le saludó con un abrazo y dulces caricias en sus mejillas como hacía todos los días, pero Xian la alejó de él tan pronto como le fue posible. Pasó a encerrarse en su habitación sin tocar la cena recién preparada que ya se encontraba servida sobre la mesa. Marina, con el corazón roto, no pudo hacer más que respetar la decisión de su hijo. Xian. Al llegar de su trabajo, Ao se sentó a cenar junto a ella con gusto, notando con pesar que Marina apenas se había tocado la poca comida que colocó en su plato. «¡Pero si esto está delicioso!», expresó el Lucario con entusiasmo, comiendo tanto su porción como la de Xian sin pedir permiso. «Sería una pena que se desperdiciara con lo riquísimo que está. Vamos, prueba un poco antes de que se enfríe». «No te preocupes por mí. Comí un poco antes de servirlo y creo que quedé satisfecha antes de tiempo», explicó su esposa, fingiendo una pequeña sonrisa. «Marina». La tomó en sus brazos con gentileza sin hacer más que refugiarse en su calor un breve instante que deseó porque fuera eterno. «Iré a hablar con Xian». Subió las escaleras y estaba por llamar a su puerta, cuando el sonido del timbre en la entrada le distrajo. «¿Visitas a esta hora?», se quejó en su cabeza, tratando de imaginar quién podría ser mientras cambiaba de dirección y se dirigía ahora hacia el recibidor.
¡Ya voy! ¡Ya voy! Apenas se colocó tras la puerta, pidió por la identidad del Pokémon que la guardaba al otro lado. No hubo respuesta. Volteó a ver a Marina entonces, quien se había acercado también, y le pidió que se ocultase. No iba a permitir que un Pokémon de la capital les tomara por sorpresa en ese momento. Una vez que el Lucario se alejó de la puerta, demandó por la identidad del Pokémon en el exterior otra vez. La única respuesta que obtuvo fue otro llamado mediante el timbre. Al menos con esto confirmó que alguien seguía esperando por él. Sin quitar la cadena de seguridad que recientemente había instalado para sentirse más tranquilo por la noche, Ao abrió la puerta apenas unos centímetros, lo suficiente para dejar salir un poco de la luz y echar un vistazo. Frente a él, y sin tratar de ocultar su presencia de ningún modo, se encontraba un Zoroark en compañía de un Zoroa bajo sus piernas. Buenas noches, saludó el Zoroark, flexionando su mano por encima del hombro. Una ligera sonrisa de nervios se dejaba escapar entre sus palabras. No reconociendo su rostro, Ao preguntó por la razón que lo había llevado hasta su puerta esa noche. Lamento incomodar tan tarde. Mi nombre es Yami Masamune. Soy nuevo en el vecindario y este es mi hijo Kuro. Parece que tiene algo para ustedes. Mostró entonces la mochila del Riolu que había quedado olvidada en el camino. En cuanto Marina reconoció que en efecto se trataba de la mochila de su hijo, retiró la cadena de la puerta y, abriéndola de par en par, los invitó a pasar para agradecer por la molestia, disculpándose en el nombre de Xian. Cualquier otro día lo hubiera mandado a llamar para hacerlo pedir disculpas personalmente, pero esta ocasión decidió no perturbarlo más de lo que ya estaba. No sabía cómo iba a reaccionar ante la visita de un desconocido. Sujetó la mochila con una mano y se la pasó a su esposa, invitando a cenar al Zoroark y su hijo como agradecimiento. Padre e hijo se voltearon a ver al uno al otro, y tras pensarlo un momento, decidieron rechazar la oferta con amabilidad, sobre todo por lo tarde que era ya, prometiendo aceptar en otra ocasión con más calma. Tras verles doblar en una esquina, Ao cerró la puerta ya más tranquilo, y volvió a lo que había dejado pendiente con su hijo. Dentro de su habitación, Xian llevaba puesto un traje que Ao le había comprado en un viaje a la capital. Se trataba de la indumentaria de Gilgamesh, el protagonista de El jinete de las olas Greninja, que le regaló para su 7º cumpleaños. Si bien ya se encontraba un tanto desgastado, las frases de Kuro le hicieron olvidarse momentáneamente de su desmedido amor patrio, trayendo de vuelta la pasión de aquel entonces, donde no le importaba nada más que jugar a ser un justiciero legendario. Asustado por el sonido de la puerta al abrirse, saltó a la cama, cubriéndose de inmediato con la sábana. Aunque fue todo un proceso inútil, Ao logró ver todo con claridad, solo prefirió no decir nada al respecto y seguirle el juego. ¿Estás dormido?, preguntó con un tono serio, sentándose en la esquina de la cama. Ha venido un nuevo amigo tuyo a entregar la mochila que olvidaste en la escuela. Parece un buen chico. Me da mucho gusto que sigas haciendo amigos. ¿Puedes sentarte un momento? Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. Haciendo caso de sus palabras sin muchos ánimos, Xian trató primero de quitarse el traje, pero Ao lo detuvo al momento, explicándole que necesitaría usar todas sus fuerzas de superhéroe de ahora en adelante. Has crecido mucho, Xian. Eres un niño bastante fuerte e inteligente. Cada día que paso aprendo algo nuevo gracias a ti. Cada día me enseñas que eres capaz de llegar más y más lejos. Sin embargo, muchas veces siento que corres más rápido de lo que podemos seguirte el paso tu madre y yo. Siento que muchas veces, gracias a eso, has corrido por tu propia cuenta más veces de las que puedo siquiera imaginar. Hizo una pausa para abrazarle por un lado. Por eso es que ahora mismo estoy comprometido en alcanzarte a como de lugar, para nunca más dejarte ir solo. Xian no terminaba de comprender a dónde quería llegar su padre con la conversación, pero sentía un gran dolor por parte suya en lo que decía. No había nada que pudiera responder, por lo que se limitó a abrazarlo con fuerza por la cintura, mientras escuchaba el resto de sus palabras. Necesito correr ahora más rápido de lo que he corrido nunca, continuó Ao con su discurso. Yo mismo me he dado cuenta, a la vez que lo he escuchado de tus amigos y tus profesores. Cuando crezcas, no, incluso ahora mismo, lo que buscas es convertirte en un hábil guerrero de la justicia, ¿no es así? Le abrazó con más fuerza. Esta vez no dejaré que corras por ese sueño solo, Xian. Por ello tu tío Gallade me ha invitado a unirme al ejército de Aurea, bajo la promesa de que, si voy con él,
Pronto te permitirán a ti realizar el examen para unirte por cuenta propia, sin importar condición o regla tonta alguna que exista. Tan pronto como escuchó esa oración, los ojos de Xian se iluminaron en dos claros. Su padre había vuelto a ser un aliado de la justicia, pero no solo eso, sino que además existía la posibilidad de luchar a su lado junto a Flygon y Gallade. Era una idea demasiado bella, tanto que ni siquiera se detuvo a pensar en lo ideal que sonaban las palabras de Ao. Lo único que quisiera pedirte a cambio es que por favor cuides a tu madre. No pude evitar llorar un poco mientras la abrazaba, pensando en la mentira que le estaba contando por el momento. Que le hagas caso y la cuides como un verdadero héroe de la justicia haría. Ella no es mala ni quiere lastimarte, Xian. Te ama a ti y a mí como no lo puedes imaginar. Solo procura tu felicidad. La verdad que te ocultamos fue solo para que no desistieras de tus sueños. Pero ahora que lo sabes, encontraré una manera para que eso jamás sea un impedimento en todo lo que te propongas. Lo prometo. Lo cierto es que Gallade no había dicho nada sobre doblar las reglas a cambio de cooperar con la nación. Eso era algo impensable, y suficiente merced le habían dado en no meterse con su esposa y su hijo si cumplía con su palabra de ir con ellos a la capital. Pero Ao estaba comprometido en lograr ese cambio por Xian con sus propias manos. Trabajaría día y noche para que esa mentira se volviera realidad. Necesito que seas un superhéroe para mamá, pidió de corazón en lo que le acomodaba el traje. No quiero que te marches. Apretó su mano con firmeza. Pero te prometo portarme bien. Cumpliré mi palabra. Quiero querer a mamá de nuevo y que me pueda volver a querer como antes. Después de todo, no importa cuánto lo intente, un niño no puede evitar pensar con egoísmo de vez en cuando, ignorando lo largo que pueden resultar los periodos de tiempo necesarios para que ocurran los eventos deseados. Una semana se volvería un mes rápidamente, y un mes se transformaría en un año. Los años poco a poco se irían acumulando hasta convertirse en una década. Pero ¿qué podría saber Xian en ese momento? En la ignorancia consiguió la conciliación y en la esperanza de un futuro brillante secó sus lágrimas de aquella noche. Al amanecer de un nuevo día, la familia acordó pasar el sábado entero juntos como nunca lo habían hecho hasta ahora. Padre e hijo se volvieron inseparables durante esa tarde, solo volviendo al regazo de Marina cuando necesitaban descansar o comer algo de lo preparado en casa. Debido a la condición de sus heridas, ella no pudo unirse a los juegos que requerían actividad física intensa, y se conformó con ver a su hijo y esposo correr de lado a lado en absoluta felicidad. Durante todo lo que duró aquel largo día, Xian, Ao y Marina se sintieron los Pokémon más felices sobre la faz de la Tierra. Tras contemplar el ocaso y despedir al sol como familia, la pareja volvió a casa con Xian sobre su espalda, quien no pudo más con el cansancio y quedó dormido sobre el lomo de Ao. Mamá, te quiero mucho. Ojalá podamos volver a jugar así otra vez cuando papá vuelva, murmuró adormilado una vez que fue arropado en cama tras un efusivo abrazo por parte de Ao. Te protegeré, lo prometo. Hace poco más de 10 años, dijo Ao con dificultad, forzado a tomar una pausa para recuperar el aliento. Hace poco más de 10 años que nos conocimos. Si me hubieras preguntado dónde me miraba en ese entonces, yo jamás habría podido imaginar este idílico momento. La dicha de haberte conocido y criar al hijo más maravilloso del mundo a tu lado es un sentimiento que nadie conseguirá arrebatarme. Abrazando a su mujer, caminaron hasta la recámara, donde Ao se derritió a besos por ella sobre su mentón y cuello como nunca, llenándola de suaves caricias y palabras bonitas al oído en un estallido de emociones que duró más bien poco, pues antes de poder avanzar un poco más con el juego de la pasión, terminó por quebrarse en un silencioso llanto al colapsar la charada que llevaba fingiendo todo el día frente a su hijo. Cariño, por favor. Abrazó Marina por un lado a su esposo con fuerza, guardando un momento de silencio en el que solo se dedicó a palpar su pecho antes de proceder. No sigas con esto tú solo. Aún podemos tomar la alternativa que te dio Selen y continuar juntos como familia en otro lado. No tiene caso hacerlo. Gracias a la carta de Xian nos buscarán donde sea que vayamos. Y volver a Plata tampoco es una opción. No quiero vivir con miedo esperando solo a que las cosas pasen tampoco. Tú y Xian no se merecen eso, ¿me oyes? Voy a encararlos en nombre de Orizaba. Y haré de este mundo un lugar mejor para que Xian pueda cumplir todos sus sueños. Que todo sea en nombre de nuestro hijo. Eso es lo que prometimos el día que nos unimos en matrimonio.
La mañana del domingo llegó con el sol irradiando su calor intenso de primavera sobre las flores del jardín, donde Ao aguardaba acompañado de Cian y Marina por la llegada de Selen, ya con maletas listas. Ninguno de ellos tenía ganas de hablar realmente, y solo esperaron desamparados porque llegase el mediodía sin moverse mucho o expresar palabra alguna entre los desahuciados suspiros que dejaban salir cada tanto. Ao, aunque triste, se marchaba al menos un poco más tranquilo de recordar que su hijo había prometido proteger a Marina hasta su regreso. Repitió la petición una vez más y chocó su puño con el de Cian, prometiendo regresar para ver que la estuviera cumpliendo. Con las campanadas de la iglesia resonando estruendosas a la distancia, supieron que finalmente había llegado el momento, atisbando en el horizonte un coche tirado por un Rapidash de crin rosa pastel, mismo en el que días atrás había llegado Selen la primera vez. Ya está aquí. Se levantó de su silla y caminó con la maleta hasta el empedrado sin mirar a su esposa y su hijo otra vez, sin despedirse de ellos con algo más que un simple «hasta luego». Cuando ya estaba dentro del vehículo, sabía muy bien que decir más o voltear a verlos le haría desmoronarse y arrepentirse de su decisión. Solo se limitó a imaginar sus rostros alegres mientras cubría el propio repleto de lágrimas, dando la espalda a los Pokémon que más amaba en el mundo. ¿Cian? Llamó Marina a su hijo, que parecía distraído con la plaga que había brotado en una de las flores del jardín. ¿No vas a despedirte de papá? Voy, respondió desde su lugar. Solo estoy... Cian, tu papá ya se va. Ya voy. Solo intento... Sus palabras fueron cortadas por el sonido de la puerta azotando con fuerza, haciéndole girar la cabeza con prisa cuando escuchó los cascos del Rapidash chocando contra el suelo, para salir de ahí galopando a gran velocidad. Solo entonces Cian se dio cuenta de lo que estaba pasando realmente, de que no volvería a ver a su padre en muchísimo tiempo, o quizás para siempre. Un trago amargo se dio por su garganta y finalmente se quebró. ¡Papá! ¡Papá! Se echó a correr a toda prisa con arrepentimiento, tratando de alcanzar un coche que se alejaba cada vez más y más, hasta que finalmente tropezó con una piedra salida, yéndose de cara contra el suelo sin tiempo de reaccionar o meter las manos. Papá, ya te has ido. ¿Por qué no pude despedirme de ti, papá? Lloró a grito abierto, cubriendo su cara entre las piedras, maldiciendo al cielo por haber enviado esa carta en primer lugar. Su obsesión con el ejército y convertirse en soldado no significaba en nada en comparación a tener a su padre a su lado. Por un segundo, añoró que Greninja viniera a rescatarle, pero por supuesto que eso no ocurrió. En su lugar, fue su madre quien acudió a levantarlo cuando aún seguía resoplando la arena del suelo en descontento. Mi niño especial. Abrazó Marina a su hijo tras ayudarlo a ponerse en pie, acariciando su lomo con cuidado. Esto es lo que tu papá quería. Él fue a luchar contra los malos para que nosotros podamos vivir en un mundo mejor. Si estudias y te portas bien, tú también podrás convertirte en un fuerte guerrero como él. ¿No era eso lo que querías? Yo quiero a papá. Papá, vuelve a casa, por favor. Papá, te lo ruego. ¿Seguro que no te vas a arrepentir de esto?, preguntó Selen, viendo a Cian desde el interior del coche en nombre de Ao. Por supuesto que estoy arrepentido. ¿Pero qué otra opción me queda? Gracias a la condenada carta de mi hijo, esto es lo único que puedo hacer para protegerlos. Después de todo, Marina, ella... no puedo dejar que le pongan un dedo encima. ¿Sabes? La otra noche me topé con Ishik. Ha cambiado mucho desde entonces, dijo el Gallade, tratando de cambiar el sentido de la plática. Ese chico hizo muy bien en quedarse con ustedes. Sin nada más que hacer ahí, Marina llevó a Cian de regreso a casa, donde continuó llorando entre tiempos hasta caer la noche, cuando se dio cuenta de que ahora no estaba su padre y él debía velar por la seguridad de su madre, tal como había prometido. Tenía que convertirse en hombre a paso apresurado por el bienestar de su familia, y en respuesta a esa demanda imaginaria, fue a dormir con ella llevando su muñeco Greninja a la alcoba de su madre. Todavía no soy tan fuerte como Faello, no papá, dijo el niño, entregando la figura de acción a su mamá. Así que él nos va a cuidar por ahora hasta que yo lo sea. Entrenaré muy duro y me volveré súper fuerte. Se subió a la cama y se acercó a Marina para abrazarla por un costado. Entonces podré tomar el lugar de papá un día y él podrá venir a verte otra vez. ¿Serás el Pokémon más fuerte?, preguntó Marina, devolviendo el muñeco a su hijo tras corresponder el abrazo con la misma efusión. Para mí ya eres bastante fuerte y valiente, tal como estás ahora. Seré el más fuerte de toda Aurea. No, del mundo. Todos conocerán la leyenda de Cian, el hijo del mejor papá y la mejor mamá de todos los tiempos. Bueno,
Las leyendas tienen que dormir temprano para poner atención en clases, dijo Marina acariciando la cabeza de su hijo. La otra noche vino el padre de un compañero tuyo a dejar tu mochila. Es la primera vez que te pasa. ¿Todo bien en clases? Sí, no es nada. Es solo que llegó un niño nuevo al salón y él es... un niño... muy genial. ¿Xian? No dije nada, gritó, tratando de ocultar el rubor en sus mejillas bajo la almohada. Solo la dejé en el salón porque el profesor no dejó tarea y él pensó que la había olvidado. ¡Es todo! Ah, con que eso era. Y sí que es muy buen profesor. Trata de aprender todo lo que puedas de él, ¿oíste? Tras decir aquello, madre e hijo fueron a dormir juntos por petición de Xian, quien confesó sentir la casa demasiado vacía a falta de su padre, aunque realmente hasta ese momento jamás le había molestado la soledad o el silencio en absoluto. Su madre encantada aceptó y le hizo un espacio a su lado por esa noche, conciliando el sueño en un gentil abrazo donde el niño usó como almohada los sensores aurales de Marina. A la mañana siguiente, el niño se sentó en la mesa y comió junto a su madre sin prisa. Una pequeña mordida y un trago amargo que se quedó atorado en su garganta fue todo lo que pudo soportar antes de dejar caer lágrimas en su plato, sin poder sacar de su cabeza las cientos de invitaciones que le rechazó a su padre para desayunar juntos cuando éste se le hacía tarde para ir al trabajo. Respondía siempre con molestia ante esa actitud tan despreocupada, amenazando incluso con escapar de casa para limpiar su nombre y que los soldados de Aurea no pudieran relacionarlo con su padre. Algún día entenderás que un café caliente con tu familia es más importante que una junta fría con los jefes. Recordó las palabras que Ao siempre le repetía cada que estaba por marcharse enojado a la escuela. Xian, ¿estás bien, mi amor? Cuestionó su madre preocupada desde la estufa. Si no te apuras vas a llegar tarde a la escuela. Ya me iba, respondió sacudiendo su cabeza antes de levantarse e ir por sus cosas al recibidor. Estaba por gritar como siempre hacía para anunciar su salida, pero en lugar de eso cayó y corrió mejor a donde estaba su madre para abrazarla con fuerza. Mamá, cuando venga de la escuela, ¿puedo sentarme a tomar café contigo? Creí que no te gustaba el café, mi vida, dijo rascando la cabeza de su hijo por detrás de las orejas. Solo tenemos ese amargo que le gustaba a papá. Si quieres, puedo ir a buscar uno a la tienda y... No, ese está bien, aseveró frotando su cabeza en la cadera de su madre. El amargo, tal como le gustaba a papá. Bien, pero ahora anda a la escuela que se te hace tarde. Sí. Corrió a la salida y tomó su mochila del recibidor, dando un giro completo. Ya me voy, pero volveré más tarde, lo prometo.